se cumplen 170 años de la aparición de la Virgen María en la Salette, en unas montañas al sudeste de Francia, cuando en un 19 de septiembre de 1846 María se apareció a dos pastorcitos, Maximino y Melania, y se identificó como Nuestra Señora de las Lágrimas, dando un mensaje de mucha actualidad para hoy a toda la humanidad y a toda la Iglesia. Un mensaje en el cual puso de relieve los ataques que la Iglesia, nuestra Santa Madre de la Iglesia, pues va a enfrentar, está enfrentando y va a enfrentar. Y también María nos alertó a todos los cristianos a estar justamente vigilantes, a estar preparados, velando y en oración. Este mensaje que dio María en la Salette, Juan Pablo II, el gran Papa Juan Pablo II, gran amante de María, lo llamó el corazón de las profecías, porque en la Salette María Santísima comenzó esa labor de profetisa de los últimos tiempos, donde explicita el libro del Apocalipsis de San Juan y también las profecías de Daniel relativas a estos últimos tiempos. Una labor que luego pues María desarrollaría en otras apariciones también aprobadas por la Iglesia, como en Knock, allí en Irlanda, Fátima, Portugal, como no, Ámsterdam, Holanda, Akita, Japón, Civitavecchia, allí en Italia, etc. María reveló en la Salette unos sucesos que ya estamos viviendo y por tanto María nos advirtió de ese misterio de iniquidad que está ya actuando, ese humo de Satanás que ya está ya presente, y cómo contrarrestarlo en esta batalla espiritual que estamos viviendo. Y ella nos llamó a la conversión, a la oración diaria del Santo Rosario, a la penitencia, a la mortificación, al ayuno, a la adoración y reparación ante el Santísimo Sacramento del altar, a una comunión diaria y, como no, a una aceptación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es así como ella, a partir de la Salette, ha ido formándose un ejército mariano, un ejército que ella ya denomina los apóstoles de los últimos tiempos, de los cuales ya habló San Luis María Griñón de Montfort, y prometió que con ese ejército mariano pisaría la cabeza del gran dragón, y que después de ese sufrimiento purificador de la gran tribulación, pues llegaría pues ese reinado de amor y de paz del Sacratísimo Corazón de su Hijo. En cualquier caso, la Virgen dio ahí en la Salette unos avisos, pues la verdad que severos, pero también proyectó sobre los acontecimientos presentes una luz tal que actualmente para la Iglesia la verdad está al día. Y aunque esa hora de la pasión de la Iglesia, que María pues nos avisa que estamos ya en ciernes, yo diría que ya en el Getsemaní, María en la Salette termina con un mensaje de mucha esperanza, un mensaje de resurrección, unos cielos nuevos, una tierra nueva, el fin del mal, el fin del mal y el comienzo de ese reinado del corazón eucarístico de Jesús, en la cual su Hijo será realmente adorado, servido, glorificado, pero por todos los hombres.
Este gran acontecimiento ocurrió en una meseta montañosa al sudeste de Francia, cerca del poblado de La Salette. En la quebrada en donde habían hecho la siesta Melania y Maximino, vieron un globo de fuego. Melania pregunta a Maximino si él ve lo que ella está viendo. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Melania. Vieron a una señora que estaba sentada en una enorme piedra. Tenía el rostro entre sus manos y lloraba amargamente. Ella les dijo que no tuvieran miedo. Agregó que tenía importantes nuevas que comunicarles. Sus suaves y dulces palabras hicieron que los jóvenes se acercaran. Melania cuenta que su corazón deseaba adherirse al de la bella señora. La señora era alta y de apariencia majestuosa. Su vestido era de color dorado, pues estaba hecho de una tela no material. Sobre sus hombros, un precioso chal blanco con rosas de diferentes colores. De su cuello colgaba una cadena con un crucifijo. Sobre la barra del crucifijo colgaban de un lado el martillo y del otro las tenazas. En sus preciosos ojos habían lágrimas que rodaban sobre sus mejillas. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias, por su impiedad en celebrar los santos misterios y por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, claman venganza, y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios, que con sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza, y ésta se halla suspendida sobre sus cabezas, porque nadie implora ya misericordia y perdón para el pueblo, porque no hay personas dignas de ofrecer la víctima inmaculada al Eterno por el mundo. Dios va a castigar al mundo de una manera sin precedentes. Desventurados los habitantes de la tierra, Dios va a derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han desdeñado la oración y la penitencia, y el demonio les ha ofuscado la inteligencia. Se han transformado en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la vieja serpiente sembrar la división entre los reinantes en todas las sociedades y en todas las familias. Se padecerán males físicos y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. La sociedad está en vísperas de los más terribles azotes y de los más grandes acontecimientos. Se verá obligada a ser gobernada
por una vara de hierro y a beber el cáliz de la cólera de Dios. Italia será castigada por su ambición de querer sacudir el yugo del Señor de los señores. También será entregada a la guerra. La sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes, los religiosos, serán perseguidos. Se les hará morir y de una manera cruel. Muchos abandonarán la fe, y el número de los sacerdotes y religiosos que apostatarán de la verdadera religión será grande. Entre ellos también habrá obispos. Que el Papa esté en guardia contra los hacedores de milagros, porque ha llegado el tiempo en que los prodigios más asombrosos tendrán lugar sobre la tierra y en los aires. Lucifer y un gran número de demonios serán soltados del infierno. Poco a poco abolirán la fe, hasta en las personas consagradas a Dios. Las cegarán de tal modo que, salvo el caso de una gracia particular, esas personas tomarán el espíritu de esos malos ángeles. Muchas casas religiosas perderán totalmente la fe y se perderán muchas almas. Los malos libros abundarán sobre la tierra y los espíritus de las tinieblas difundirán por todas partes un relajamiento universal para todo lo que se relacione con el servicio a Dios. Adquirirán un enorme poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias al servicio de esos espíritus malos. Algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por los mismos, y entre ellas algunos sacerdotes, por no seguir el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, caridad y celo por la gloria de Dios. Resucitarán algunos muertos y justos, es decir, que esos muertos tomarán la figura de almas justas que habían vivido sobre la tierra para así mejor seducir a los hombres. Esos, diciéndose muertos, resucitados, no serán otra cosa que el demonio bajo sus figuras y predicarán otro evangelio contrario al de Jesús, negando la existencia del cielo y también las almas de los condenados. Todas esas almas aparecerán como unidas a sus cuerpos y se verán por doquier prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz alumbra el mundo. Ay de los príncipes de la Iglesia que se hayan dedicado únicamente a atesorar riquezas sobre riquezas, a poner en salvo su autoridad y a dominar con orgullo. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, porque durante un tiempo la Iglesia será víctima de grandes persecuciones. Será ese el tiempo de las tinieblas. La Iglesia pasará por una horrorosa crisis. Olvidada la santa fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes.
Los poderes civiles y eclesiásticos serán abolidos, y pisoteados serán todo orden y toda justicia. No se verán más que homicidios, odio, envidia, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por la familia. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poder hacerle daño, pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Los gobernantes civiles tendrán todos unos mismos designios, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. Se verá la abominación en los lugares santos. En los conventos, las flores de la Iglesia estarán corrompidas y el demonio se erigirá en rey de los corazones. Que los que se hallan a la cabeza de las comunidades religiosas presten atención a las personas que han de recibir, porque el demonio empleará toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado y los desórdenes, y la pasión por los placeres carnales serán difundidos por la tierra. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá por las calles. El francés luchará contra el francés, el italiano contra el italiano. A continuación, habrá una guerra general que será espantosa. Por un tiempo, Dios se olvidará de Francia y de Italia, porque el Evangelio de Jesucristo no es ya conocido. Los malvados desplegarán toda su malicia. Hasta en las casas habrá muertes y matanzas mutuas. Al primer golpe de su espada mortífera, las montañas y la naturaleza entera se estremecerán de espanto, porque los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los cielos. París será incendiada y Marsella engullida. Muchas grandes ciudades serán sacudidas y sepultadas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. No se verá más que homicidios. No se oirá más que rumor de armas y de blasfemias. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, su penitencia y sus lágrimas subirán hasta el cielo, y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia e implorará mi ayuda e intercesión. Entonces, por un acto de justicia y de su misericordia infinita para los justos, Jesucristo ordenará a sus ángeles que den muerte a todos sus enemigos. De pronto, los perseguidores de la Iglesia de Jesucristo y todos los pecadores perecerán, y la tierra quedará como un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado,
en todas partes florecerá la caridad. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que a su vez será fuerte, humilde, piadosa, pobre, solícita e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado en todas partes y los progresos de la fe serán grandes, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y porque los hombres vivirán en el temor de Dios. Esta paz entre los hombres no será larga. Abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados son la causa de todas las penas que caen sobre la tierra. Un precursor del Anticristo, con sus tropas de muchas naciones, combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo, derramará mucha sangre y querrá destruir el culto a Dios para que se le considere a Él como Dios. La tierra será azotada por toda clase de plagas, aparte de la peste y el hambre, que serán generales. Habrá guerras hasta la definitiva, que entonces será hecha por los 10 reyes aliados del Anticristo, todos los cuales tendrán un mismo propósito y serán los únicos que gobernarán el mundo. Antes que esto ocurra, habrá una especie de falsa paz en el mundo. No se pensará más que en diversiones. Los malos se entregarán a toda suerte de pecados, pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Dichosas las almas humildes conducidas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud de la edad. La naturaleza clama venganza contra los hombres y se estremece de espanto a la espera de lo que debe ocurrir en la tierra manchada de crímenes. Temblad, tierra y vosotros, que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que íntimamente os adoráis a vosotros mismos. Temblad, pues el Señor va a entregaros en manos de su enemigo, porque los lugares santos han sido corrompidos y muchos conventos ya no son casas de Dios, sino establos de Asmodeo y de los suyos. Será en esa época que nacerá el Anticristo, de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá trato con la vieja serpiente, señora de la impureza. Su padre será obispo. Al nacer vomitará blasfemias y tendrá dientes. Lanzará gritos horripilantes, hará prodigios, solo se nutrirá de impurezas. Tendrá hermanos, serán hijos del mal. A la edad de 12 años llamarán ya la atención por las ruidosas victorias que alcanzarán. Muy pronto, cada uno de ellos estará al frente de sendos ejércitos, asistidos por legiones del infierno. Las estaciones serán alteradas, la tierra no producirá más que malos frutos,
Los astros perderán el ritmo de sus movimientos y la luna solo reflejará una claridad rojiza. El agua y el fuego darán al globo terráqueo movimientos convulsivos y horribles temblores que harán desaparecer montañas y ciudades enteras. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Los demonios del aire, con el Anticristo, harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires, y los hombres serán más perversos cada día. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El Evangelio será predicado por todas partes. Todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad. Yo dirijo un llamado urgente a la tierra. Yo llamo a los verdaderos discípulos del Dios vivo que reina en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se han dado a mí, para que yo los lleve a mi divino Hijo, a los que llevo, por así decir, en mis brazos, a los que han vivido de mi espíritu. En fin, llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, a los fieles discípulos de Jesucristo, a los que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desdén y en el silencio, en la oración y en las mortificaciones, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Es tiempo ya que ellos salgan y vengan a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis amados hijos. Yo estoy con vosotros y en vosotros, siempre que la fe sea la luz que os ilumine en esos días de infortunio. Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo. Combatid, hijos de la luz, aunque pocos en número, porque he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La Iglesia será eclipsada, el mundo estará consternado, pero ahí estarán Enoc y Elías, plenos del Espíritu Santo. Ellos predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas. Ellos harán grandes prodigios por la virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del Anticristo. Desdichados los habitantes de la tierra, habrá guerras sangrientas y miserias, pestes y enfermedades contagiosas, lluvias de un granizo espantoso, truenos que sacudirán ciudades, terremotos que sepultarán países. Se escucharán voces en los aires, los hombres golpearán sus cabezas contra los muros, invocarán a la muerte, y ésta, por su parte, será su tormento. La sangre correrá por todas partes. ¿Quién podrá vencer
si Dios no abrevia el tiempo de la prueba, por la sangre, las lágrimas y las súplicas de los justos, Dios se aplacará. Enoc y Elías serán martirizados. Roma, pagana, desaparecerá. El fuego celeste caerá y consumirá 3 ciudades. Todo el universo será preso del terror y muchos se dejarán seducir, porque no han adorado al verdadero Cristo que vivía entre ellos. Ha llegado el tiempo, el sol se oscurece, solo la fe vivirá. Ha llegado la hora, el abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. He ahí la bestia con sus vasallos, diciéndose el Salvador del mundo. Se remontará soberbio por los aires para subir hasta el cielo. Será lanzada por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá, y la tierra, que durante 3 días estará en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego, y la bestia se hundirá para siempre, con los suyos, en los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres, y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. En el año 1846, la Santísima Virgen María trajo, a través de 2 niños, 2 pastorcillos, Maximino y Melania, vitales e importantes advertencias que más que nunca están hoy vigentes, tanto para la Iglesia como para la humanidad. Recientemente se han descubierto unas cartas de Melania, la principal vidente de la aparición mariana en la Salet. En una de estas cartas, que fue escrita el 22 de septiembre de 1871, de la misma pluma profética de Melania, se desprende una importantísima reflexión para nuestro tiempo. Nos dice: grandes castigos sobrevendrán porque los hombres no se convierten. Sin embargo, solo su conversión puede detener estos flagelos. Dios comenzará a golpear a los hombres, infringiendo castigos más ligeros, con el fin de abrir los ojos. Es importante que nos detengamos ante esta primera observación. Es muy interesante. Aquí tenemos algo que podemos llamar la gradualidad de la justicia y misericordia de Dios. En la medida en que el hombre endurece su corazón, mayor es el riesgo de sufrir un castigo, y también de que este castigo sea cada vez más grave. Dios no quiere que sus hijos se pierdan, por lo que quiere llamar la atención del hombre. Recordemos que esto es una profecía de hace 170 años. Desde esta perspectiva, nuestra generación tiene más probabilidades de sufrir castigos más severos, pues el grado de mal y de pecado crecen y crecen, de una manera espantosa. Es importante observar que la aparición de la Virgen María en la Salet está unida a otra aparición de la Santísima Virgen María, también en Francia, a Catalina Lavaux. Como el Padre Pablo nos recordaba al inicio de este vídeo, Juan Pablo II consideraba a la Salet como la madre de las profecías.
la Salet y la aparición de la medalla milagrosa marcan sin duda el inicio de este siglo de María, de la era de María, un siglo del que ya nos hablaba San Luis María Griñón de Montfort en su libro La preparación al reinado, o más popularmente conocido como el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Recordemos el número 217 de este importantísimo libro para nuestros tiempos. ¿Cuándo llegará ese tiempo dichoso en que la excelsa María sea establecida como señora y soberana en los corazones, para someterlos plenamente al imperio de su excelso y único Jesús? ¿Cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran el aire? Cosas maravillosas sucederán entonces en la tierra, donde el Espíritu Santo, al encontrar a su querida esposa como reproducida en las almas, vendrá a ellas con la abundancia de sus dones y las llenará de gracia. ¿Cuándo llegará, hermano mío, ese tiempo dichoso, ese siglo de María, en el que muchas almas escogidas y obtenidas del Altísimo por María, perdiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, se transformen en copias vivientes de la Santísima Virgen para amar y glorificar a Jesucristo? Ese tiempo solo llegará cuando se conozca y viva la devoción que yo enseño. Señor, para que venga tu reino, venga el reino de María. Pues bien, esa era de María, ese siglo de María, se inaugura con estas dos apariciones en Francia. ¿Y por qué se inaugura en Francia? Pues porque Francia fue la primera nación que como nación acogió el cristianismo, y Dios siempre es fiel, y María también. Y continúa diciendo Melania: Él puede detenerse o puede repetir sus anteriores advertencias para dar lugar al arrepentimiento, pero los pecadores no hacen uso de estas oportunidades. En consecuencia, enviará castigos más graves con ansias de mover a los pecadores a la penitencia. Pero todo será en vano. Por último, la obstinación de los pecadores hará caer sobre sus cabezas las mayores y más terribles calamidades. Y en una carta inédita del 16 de junio de 1872, hay un extracto en el que dice la vidente con espíritu profético: todos somos culpables, no se hace penitencia y se incrementa el pecado diariamente. Los que deben adelantarse para hacer el bien son restringidos por el miedo, el mal más grande. Importante observación también lo que aquí afirma Melania, que el obstáculo más grande para cumplir la voluntad de Dios es el miedo. Hoy sin duda estamos comprobando esto. Sigue diciendo Melania: un castigo moderado solo sirve para irritar los espíritus, porque consideran todas las cosas con ojos humanos. Dios puede hacer un milagro para convertir y cambiar la faz de la tierra, sin aplicar su disciplina. Dios obrará un milagro, será un golpe de su misericordia, pero después que los impíos se hayan embriagado a sí mismos con sangre, el flagelo deberá llegar. Aquí vemos una clarísima correlación profética entre lo que Melania nos está diciendo a través de sus cartas con la aparición de la Santísima Virgen en Garabandal en los años de 1961 a 1965, en el que nos habla de esta intervención de la gran misericordia de Dios para todos nosotros a través del gran aviso y del gran milagro. Finalmente, la vidente de la Salet en la carta nos avisa que si no nos convertimos vendrá un gran castigo. Ya Melania nos profetizaba con prontitud lo que finalmente la Virgen también nos recordaría en Garabandal, España. A continuación, Melania se hace un planteamiento muy interesante y muy actual. Ella se pregunta: ¿qué países serán preservados frente a ese gran castigo?
¿Dónde iremos en busca de refugio? Yo a mi vez me pregunto, ¿cuál es el país que observa todos los mandamientos de Dios? ¿Habrá acaso algún país donde podríamos ir en busca de refugio teniendo los medios para el viaje y para nuestra subsistencia? Dice Melania. Parece que nos está hablando a nuestra generación, hoy en la que surgen tantos videntillos que pretenden ofrecernos soluciones a diestro y siniestro, hoy en el que existe una verdadera epidemia de videntitis que lleva a confundirnos y alejarnos de las verdaderas apariciones, como puede ser la de Medjugorje. Melania ya nos advierte, ¿habrá acaso un lugar físico para podernos ocultar de los castigos que sobrevendrán? Y añade, pero pronto renuncio a estos pensamientos inútiles. Qué interesante lo que nos dice Melania, es de destacar lo que nos está diciendo. No hay lugar donde refugiarse, no existen países privilegiados, todo esto son pensamientos inútiles. Nos está queriendo indicar que el único refugio es el corazón inmaculado de nuestra Madre del Cielo, ya que ella es la que nos conduce y nos ilumina sobre la auténtica conversión. Somos muy culpables y por ello se hace necesario un muy grande y terrible flagelo que venga a revivir nuestra fe y a devolvernos la razón que hemos perdido por completo. Los hombres malvados son devorados por la sed de ejercer su crueldad. Cuando haya llegado al punto sumo de su barbarie, Dios mismo extenderá su mano para detenerlos, y muy poco después se efectuará un cambio completo en todas las personas que sobrevivan. Aquí Melania claramente ya nos está anunciando la venida del reinado eucarístico, esa era de los 1000 años que nos habla el Apocalipsis, que no se debe de confundir con un milenarismo que la Iglesia ha condenado, sino con ese tiempo de paz, esa era del Espíritu Santo que vendrá precedido del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Sigue diciendo Melania, entonces van a cantar el Te Deum Laudamus, con la más viva gratitud de amor a la Virgen María. Nuestra Madre será nuestra liberadora. Es importante pararnos en este título que le da a María y que nos está diciendo que será el triunfo de María y por su intercesión la que nos traerá el triunfo de su Hijo Jesús. Y acaba diciendo, la paz reinará y la caridad de Jesucristo ha de unir todos los corazones. Dios no quiere castigarnos tan severamente, nos habla de muchas maneras para que nos volvamos a Él. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo tercos? Y concluye finalmente, oremos, nunca cesemos de orar y hacer penitencia. Oremos por nuestro Santo Padre el Papa, la única luz para los fieles en estos tiempos de oscuridad. Pidamos a la buena, a la dulce, a la misericordiosa Virgen María, porque estamos en gran necesidad de sus poderosas manos sobre nuestras cabezas. Amén. Maximino trató de ser sacerdote y entró en el seminario menor, pero tenía mucha dificultad en aprender, tuvo muchas dudas sobre su vocación y finalmente se retiró del seminario. Afirman que Maximino tenía una fe profunda y en la virtud de la castidad fue muy íntegro y delicado, llegando a decir en confidencia, cuando se ha visto a la Santísima Virgen, uno no piensa más en mujeres. Trabajó en un hospital por un tiempo, luego llegó a ser soldado y finalmente terminó administrando una pequeña tienda de artículos religiosos. Dentro de la providencia de Dios se pueden enumerar muchas purificaciones de pobreza y enfermedad y calumnias con cuyos méritos sin duda habrá alcanzado glorias para el cielo.
Murió en estado de gracia cuando tenía 38 años de edad. Melania también trató de entrar a la vida religiosa. Visitó varias comunidades, pero no permanecía suficiente tiempo en ellas. Le era muy difícil la vida comunitaria. Recibió mucha persecución por haber sido elegida especialmente para comunicar los mensajes. Aun en medio y llena de contradicciones, rechazos e injurias, poseía una fuerte valentía y una tenacidad admirable para difundir al mundo el mensaje de Nuestra Señora de la Salud. Tuvo una vida de oración intensa. Incluso algunos milagros fueron atribuidos a ella aún estando en vida. Uno de ellos fue la enfermedad del reverendo Combe, sanada al día siguiente después de que Melania le dijera que estaría bien y que viviría hasta la ancianidad. El sacerdote admirado le preguntó: «¿Qué dijiste?». «Bueno», contestó Melania, «tan solo oré a la señora y le dije: Madre mía, el padre Combe está enfermo. Él trabaja para ti y lo has dejado así». La vida del padre Combe duró hasta sus 82 años. En junio de 1904, Melania deja Francia y se traslada a un pequeño pueblo llamado Altamura, en el sur de Italia. El obispo Monseñor Cecchini, de la Orden de Predicadores, es amigo suyo y la recibe con agrado. Encuentra una casa fuera de la ciudad. Está tranquila y alegre en su soledad. Todos los días va a la catedral. El 15 de diciembre no fue. Había muerto durante la noche del 14 de diciembre. Forzaron la puerta de su casa y la encontraron en el piso completamente vestida. Tenía 72 años. En febrero de 1903 había profetizado que forzarían la puerta de su casa y la encontrarían muerta, en un lugar desconocido de Italia. Dos de sus vecinos cuentan que la noche anterior se había oído la preciosa melodía del Tantu Nero en la habitación de la dama francesa, y que también oyeron una campanita como la que es usada para llevar el sagrado viático a los moribundos. La gente de Altamura sostienen que la Sagrada Comunión fue traída a Melania por el mismo Señor. Se podría decir que ha sido la vidente que más ha sufrido en toda la historia de las apariciones de la Virgen María, de persecuciones, humillaciones. Tuvo mucho sufrimiento. ¿Cómo veían a la Virgen? Los niños testimonian que antes de hablar la Señora se comunica con señales. María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, irradia la luz de la resurrección. El brillo de su rostro es tanto que Maximino es incapaz de mirarla permanentemente, y a Melania le deslumbra su presencia. Su vestidura, como las de Cristo en la montaña el día de la transfiguración, de igual forma resplandece de luz. La luz procede del gran crucifijo que tiene sobre su pecho. Apareciéndose en la Salet, María Santísima continúa llevando a cabo la misión que recibió al pie de la cruz: tomar el sufrimiento y el dolor por nosotros para darnos vida en la fe. El crucifijo está entre un martillo y unas tenazas, los instrumentos de la pasión. De los hombros de la hermosa Señora cae una larga cadena, el símbolo bíblico del pecado y de las injusticias cometidas por nosotros contra nuestros hermanos. Paralelamente a las cadenas, en los bordes del chal, la hermosa Señora tiene rosas de muchos colores. Esto nos recuerda al rosario. Desde nuestras raíces humanas hasta la cruz, y de la cruz a la gloria y al festín celestial. También hay rosas alrededor de su cabeza, como una diadema de luz, y alrededor de sus pies. He arraigado en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, como plantel de rosas en Jericó.
surgió una fuente cerca del lugar donde la señora se había aparecido, que no ha dejado de brotar, produciendo numerosas curaciones. El obispo de La Salette encargó a 2 teólogos la investigación de la aparición y de todas las curaciones registradas. Durante 5 años se hicieron las más minuciosas investigaciones. En toda Francia, en aproximadamente 80 diferentes lugares, los obispos encargaron canónigos que investigasen las curaciones milagrosas a través de las oraciones a Nuestra Señora de La Salette y del agua de la fuente. Cientos de milagros fueron registrados. Han fundado por inspiración de La Salette. Entre estas están los misioneros y las hermanas de Nuestra Señora de La Salette, que están dedicados a propagar el mensaje de reconciliación. El Santo Padre Pío IX aprobó la devoción a Nuestra Señora de La Salette y pidió a los jóvenes que le fuera enviado el relato de los secretos por escrito. Tiempo después, dijo: estos son los secretos de La Salette. Si el mundo no se arrepiente, perecerá. María, en esta como en otras apariciones, nos pide conversión, hacer mucha oración y penitencia. Ojalá escuchemos su dulce voz, que como madre nos habla, derramando lágrimas por tantos de sus hijos que van por el camino de la perdición eterna. En este lugar, María, la Madre siempre amorosa, mostró su dolor por el mal moral causado por la humanidad. Sus lágrimas nos ayudan a entender la gravedad del pecado y del rechazo a Dios, mientras que manifiestan al mismo tiempo la apasionante fidelidad que su Hijo mantiene para con cada persona, aunque su amor redentivo está marcado con las heridas de la traición y abandono de los hombres.